Había una idea sobre el mundo inca que parecía demasiado perfecta para romperse. Un centro, una élite, una jerarquía sagrada, un orden tan cuidadosamente narrado que durante siglos pareció natural creer que los incas sabían exactamente quiénes eran, de dónde venían y por qué gobernaban. Parecía una civilización que había conseguido algo que casi ningún imperio logra: convertir su propia versión de la realidad en verdad histórica. Pero luego llegaron los huesos, llegó el ADN, llegaron los tejidos que habían pasado 500 años en silencio. Y de pronto, lo que parecía una genealogía empezó a parecerse más a una red de alianzas, traslados, mezclas y cuerpos arrancados de lugares muy distintos para servir a un mismo poder. La pregunta ya no era solo quiénes fueron los incas. La pregunta era mucho más incómoda. ¿Cuánto de lo que llamamos inca era sangre? ¿Y cuánto era una construcción política? Porque ese es el punto de partida real de esta historia. No una momia, no un laboratorio, no una cumbre helada, sino una certeza. La certeza de que el Tahuantinsuyo se entendía a sí mismo como un orden excepcional, con una nobleza diferenciada, con linajes prestigiosos, con memorias dinásticas y con una maquinaria de legitimidad tan poderosa que incluso después de la conquista siguió organizando la forma en que se escribió el pasado. Durante mucho tiempo, la historia pareció cerrada, y cuando una historia parece cerrada, casi nadie mira las costuras. Pero ahí apareció el primer problema. No vino del hielo, no vino del microscopio. Vino de algo mucho más viejo, del hecho de que casi todo lo que sabemos del poder inca fue filtrado por voces interesadas en presentarlo como un sistema coherente, inevitable y casi cósmico. La historia imperial, como ocurre con casi todos los imperios, no solo explicaba el poder, lo justificaba. Y cuando una élite controla la memoria, también controla qué partes de su origen merecen sobrevivir. Eso importa más de lo que parece. Porque si una civilización poderosa decide quién cuenta como noble, quién sirve al soberano, quién es trasladado, quién es ofrecido, quién es integrado y quién queda fuera, entonces la identidad deja de ser un dato simple, se vuelve una tecnología de gobierno. Y durante siglos nadie podía comprobar hasta qué punto esa identidad coincidía con la biología. Nadie podía preguntárselo directamente a los restos humanos. Nadie podía mirar debajo del relato, hasta que la ciencia pudo hacerlo. En 2018, un equipo multinacional publicó en Molecular Genetics and Genomics el primer estudio genético centrado en familias contemporáneas de supuesta descendencia inca, documentada históricamente. La muestra incluyó 18 individuos pertenecientes a 12 familias de Cusco, y el análisis comparó marcadores del cromosoma Y y del ADN mitocondrial con una base de datos amplia de poblaciones indígenas de Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil. Eso, por sí solo, ya era suficiente para tensionar la versión escolar del pasado. Pero lo verdaderamente interesante fue lo que apareció cuando los investigadores separaron la línea paterna de la materna, el cromosoma, y mostró dos agrupaciones patrilineales distintas, no una sola. Una presentaba afinidad con áreas al sur de Cusco y la región del lago Titicaca, mientras la otra apuntaba hacia la zona de Pacaritambo. Dos focos, dos trayectorias, dos posibilidades de origen dentro de una tradición histórica que durante demasiado tiempo se había contado como si fuera una línea única. De repente, el problema ya no era solo si el linaje imperial había sido exclusivo. El problema era que ni siquiera parecía tan unificado como se nos había dicho. Y entonces la historia se volvió más extraña, porque el verdadero golpe no estaba en la línea paterna, sino en la materna. El ADN mitocondrial de esas mismas familias mostró una diversidad notable, con contrapartes distribuidas por amplias zonas de los Andes. José Sandoval explicó que esa variabilidad probablemente reflejaba alianzas políticas selladas mediante matrimonios entre la nobleza cusqueña y las hijas de señores y caciques de distintos territorios del imperio. En otras palabras, incluso si el poder intentaba narrarse como continuidad, la biología de las madres contaba otra cosa. No una pureza cerrada, sino un archivo de expansión, negociación y absorción. Eso ya sería suficiente para cambiarlo todo, pero no fue lo peor, porque una cosa es estudiar descendientes modernos, cuya conexión con el pasado depende de genealogías conservadas en archivos coloniales, y otra muy distinta es trabajar con cuerpos que estuvieron allí, cuerpos que cruzaron el imperio, cuerpos que murieron bajo sus rituales, cuerpos que no dejaron crónicas, pero sí tejidos. En 1999, una expedición en el volcán Yuyayaco, a 739 metros de altura en el noroeste argentino, halló los cuerpos congelados de 3 niños, una adolescente de unos 15 años, un niño de 7 y una niña de 6.
El sitio sigue describiéndose como uno de los contextos arqueológicos de mayor altitud del mundo, y el nivel de preservación permitió recuperar información biológica excepcional a partir de cabello, tejidos y ADN. No se trataba de restos degradados por siglos de humedad o manipulación. Se trataba de individuos casi intactos, conservados por el frío de una forma que la arqueología andina rara vez puede ofrecer. Lo que encontraron los investigadores no encajaba con la imagen simple de un sacrificio ritual ejecutado de forma rápida y uniforme. El cabello de la adolescente mostró un aumento claro y sostenido en el consumo de coca y alcohol, probablemente chicha de maíz, durante los meses previos a su muerte, pero como si hubiera sido apartada gradualmente de la vida ordinaria y preparada paso a paso para el sacrificio. Los investigadores describieron ese proceso como una secuencia ritual prolongada, no como un acto aislado ocurrido en las horas finales, y ahí la pregunta cambió por completo. Ya no se trataba solo de cómo murió, se trataba de cómo fue convertida, lentamente, en alguien destinada a morir. Porque el sacrificio inca, visto desde lejos, suele presentarse como un gesto solemne y abstracto. Una ofrenda, una ceremonia, un tributo a las montañas, al sol, al orden del mundo. Pero cuando uno entra en la biología de estos cuerpos, aparece otra dimensión. El poder no solo escogía, el poder transformaba. Regulaba la dieta, administraba sustancias, alteraba trayectorias vitales y convertía a ciertos niños en material ritual del Estado. Y cuando un imperio es capaz de hacer eso, la pregunta sobre quiénes eran esas personas antes del ritual se vuelve imposible de ignorar. El análisis de ADN mitocondrial de los tres cuerpos indicó que no compartían una línea materna cercana. No eran hermanos, no venían de una misma familia, no formaban una unidad doméstica elegida para morir junta. Eran individuos reunidos para un mismo destino desde trayectorias separadas, y los análisis isotópicos mostraron también cambios en dieta y movilidad antes de la muerte, consistentes con un proceso de desplazamiento y preparación ritual. Eso no responde de manera definitiva desde qué comunidades exactas salieron, pero sí debilita con fuerza la idea más cómoda, la de un sacrificio local, homogéneo y simple. Y entonces la historia se volvió más extraña. Porque si los rituales de Capacocha seleccionaban niños de distintos lugares, si esos cuerpos eran arrancados de circuitos regionales y llevados hasta centros ceremoniales o cumbres extremas, entonces el sacrificio no solo era religioso, también era una demostración logística y política. Era el imperio exhibiendo que podía tomar vidas desde sus márgenes y convertirlas en lenguaje sagrado en el corazón de su cosmología. Lo que se ofrecía a los dioses no era solo pureza, era alcance imperial. Eso ya sería suficiente para cambiarlo todo. Pero no fue lo peor, porque el verdadero golpe estaba en otro lugar. No en la nobleza que narraba el poder, ni en los niños que morían para sostenerlo, sino en las personas que hacían funcionar físicamente ese mundo. Los sirvientes, los trasladados, los retenidos, los que rara vez aparecen como protagonistas de la historia, pero sin los cuales ninguna residencia real habría existido. En 2023, un estudio publicado en Science Advances analizó el ADN de 34 individuos enterrados en Machu Picchu, y ofreció la primera investigación genómica amplia sobre quienes vivieron y murieron allí como parte de la comunidad asociada al sitio. El equipo, con participación de investigadores de Yale, Tulane y UC Santa Cruz, concluyó que esas personas formaban una comunidad notablemente diversa, con ancestros distribuidos por distintos puntos del mundo andino, y también por regiones amazónicas. Al menos 6 de los 34 individuos mostraban ascendencia amazónica clara, y la muestra sugiere que entre una cuarta parte y cerca de un tercio del conjunto tenía vínculos genéticos amazónicos, si se incluyen perfiles mixtos. Ese dato es demoledor. Machu Picchu suele imaginarse como una joya inca perfectamente alineada con la voluntad de Pachacútec, una residencia real incrustada en la montaña como si hubiera brotado del mismo paisaje. Pero los cuerpos enterrados allí cuentan otra historia. Una ciudad ritual y palaciega sostenida por personas traídas de lugares distantes. Un enclave donde convivieron procedencias muy distintas. Un espacio menos étnicamente uniforme y mucho más diverso de lo que la imagen romántica de la ciudad perdida permite aceptar. Y hay algo todavía más inquietante. Los investigadores señalaron que varios de esos individuos no solo habían llegado desde regiones lejanas, sino que además presentaban ancestrías mezcladas, lo que sugiere procesos de convivencia prolongada y formación de vínculos entre personas procedentes de grupos genéticos diferentes dentro del entorno de Machu Picchu. No eran simplemente piezas congeladas en una estructura administrativa, eran vidas reconfiguradas dentro del aparato imperial. El imperio no solo conquistaba territorios, reorganizaba cuerpos, parentescos y futuros. Si juntas estas tres líneas de evidencia, la imagen empieza a deformarse de una forma difícil de ignorar. Por un lado,
Los linajes atribuidos a descendencia imperial no muestran una pureza simple, sino una combinación de continuidad patrilineal limitada y una diversidad materna muy amplia. Por otro, los sacrificios de Capacocha, que durante mucho tiempo fueron leídos en clave puramente religiosa, aparecen también como sistemas de selección, traslado y preparación ritual de individuos no necesariamente emparentados. Y finalmente, en Machu Picchu, el ADN revela que la comunidad de servicio estaba compuesta por personas llegadas desde regiones muy diferentes del imperio, incluida la Amazonía. Lo que se derrumba entonces no es un dato aislado, es una forma completa de imaginar el Tahuantinsuyo. La versión antigua sugería algo parecido a una pirámide limpia, Cusco en el centro, nobleza en la cima, periferias integradas bajo una identidad dominante que irradiaba orden desde arriba. Pero la genética y la bioarqueología empiezan a mostrar algo mucho más irregular. Un imperio que administraba la diferencia en lugar de eliminarla. Un centro que absorbía personas, linajes, esposas, sirvientes y ofrendas desde geografías inmensas. Un poder que podía convertir la diversidad en obediencia, sin necesidad de borrar del todo su origen. Eso obliga a revisar una confusión muy antigua. Durante siglos, demasiados observadores leyeron la palabra Inca como si nombrara una esencia biológica uniforme. Pero la evidencia histórica ya insinuaba que podía nombrar otra cosa, un estatus, un privilegio, una cercanía al poder, una incorporación política, una categoría administrada. El ADN no resuelve por sí solo esa ambigüedad, pero la vuelve imposible de esconder. Porque si la nobleza incorporaba mujeres de élites regionales, si los espacios reales estaban llenos de individuos desplazados desde territorios lejanos, y si los cuerpos sacrificados no formaban un núcleo familiar homogéneo, entonces ser parte del mundo inca significaba algo mucho más complejo que compartir una misma sangre. Aquí es donde muchos relatos populares se quedan cortos. Les gusta imaginar a los incas como un pueblo compacto que se expande sin cambiar, como si el imperio hubiese proyectado su identidad original sobre medio continente, sin que esa identidad se transformara en el proceso. Pero ningún imperio funciona así. Y el Tahuantinsuyo, a juzgar por estas evidencias, tampoco. Lo que parece emerger es una estructura capaz de incorporar pueblos muy distintos, asignarles funciones diferentes, redistribuirlos territorialmente, y luego narrar todo ese sistema como si estuviera sostenido por una legitimidad natural y sagrada. Si este tipo de historia, la que empieza en una certeza y termina encontrando un sistema mucho más oscuro debajo, es lo que te interesa, suscríbete ahora. Porque cuando la ciencia empieza a abrir tumbas, tejidos y genomas, casi nunca destruye solo un mito. Suele mostrar quién necesitaba que ese mito existiera. Pero hay que frenar aquí un segundo, porque esta historia es poderosa precisamente si no exageramos lo que los datos pueden decir. Y las limitaciones son reales. El estudio de 2018 no analizó ADN extraído de momias reales incas, sino de familias modernas con genealogías documentadas que las vinculan a linajes imperiales putativos. Eso significa que la conexión histórica es plausible, pero no absoluta. Los propios autores subrayan que trabajaron con descendencia putativa, no con una prueba directa e indiscutible de continuidad biológica desde un soberano específico. Lo mismo ocurre con Machu Picchu. El estudio de 2023 se centró en individuos enterrados allí como parte de la población asociada al servicio del sitio, no en reyes, ni en una muestra identificada como élite imperial directa. Sus resultados son importantísimos para entender movilidad, diversidad y reasentamiento, pero no equivalen a secuenciar a un Zapa Inca. Y esa ausencia importa, porque seguimos sin tener una lectura genética directa de los grandes gobernantes del Tahuantinsuyo. Y en el caso de Yulayaco, aunque la preservación fue extraordinaria, eso no significa que todas las preguntas estén resueltas. El ADN mitocondrial permite descartar una relación materna cercana entre los niños, y los isótopos permiten reconstruir cambios de dieta y desplazamiento, pero no entregan automáticamente el nombre exacto de la comunidad de origen, ni una explicación definitiva del criterio de selección. La evidencia apunta a una maquinaria ritual compleja y a trayectorias diferenciadas, pero no cierra el caso. Todavía hay zonas en sombra, y precisamente por eso esta historia sigue viva. Sin embargo, incluso con todas esas reservas, hay algo que ya resulta muy difícil volver a negar. La narrativa imperial inca fue extraordinariamente eficaz. Tan eficaz que sobrevivió a la conquista, al catecismo colonial, a la historiografía republicana y a la cultura popular moderna. Sobrevivió porque convertía el poder en destino, porque hacía parecer que la nobleza estaba donde estaba por origen sagrado, porque volvía natural que algunos mandaran, otros sirvieran y otros murieran en las cumbres, porque revestía decisiones políticas con lenguaje cósmico. Pero el ADN no escucha esa retórica.
Los isótopos no reverencian genealogías oficiales. Los tejidos no distinguen entre mito útil e historia verificable. Simplemente conservan rastros. Y cuando esos rastros empiezan a alinearse, lo que aparece no es una mentira total del mundo inca, pero sí algo más incómodo. Una versión menos pura, menos lineal, menos ceremonialmente perfecta de lo que se nos enseñó. Una versión donde el poder se construía también mediante mezcla, traslado, selección y absorción. La doncella de Yuyayaco no llegó sola al final de su historia. Llegó después de meses de preparación química y ritual. Llegó formando parte de un conjunto de cuerpos que no compartían el mismo origen materno. Llegó como parte de una lógica estatal capaz de tomar niños de lugares distintos y convertirlos en ofrenda. Los habitantes enterrados en Machu Picchu tampoco formaban una población local simple. Venían de múltiples regiones y, en varios casos, de herencias genéticas muy distantes entre sí. Y las familias atribuidas a la nobleza imperial no dibujan una pureza cerrada, sino una estructura donde la línea masculina y la femenina cuentan historias muy diferentes. Lo que todo esto sugiere es que el Tahuantinsuyo fue, en términos humanos, más vasto y más contradictorio de lo que la versión ordenada del imperio admitía. No era solo una civilización gobernada por un centro sagrado. Era también una máquina de integración desigual, un sistema que absorbía periferias, redistribuía personas, fabricaba cercanía al poder y luego organizaba esa complejidad dentro de un relato de origen impecable. Eso no reduce la grandeza del mundo inca, la vuelve más real y quizá, por eso mismo, más perturbadora. Porque al final el hallazgo no es únicamente genético, es moral. Nos obliga a preguntar qué hay detrás de cualquier historia oficial contada por una élite victoriosa. ¿Cuánto de lo que un imperio dice sobre su pureza, su legitimidad y su destino describe lo que realmente fue? ¿Y cuánto describe solamente el tipo de pasado que necesitaba inventar para gobernar sin discusión? Las montañas conservaron durante siglos cuerpos que nadie podía interrogar. El hielo guardó cabellos, tejidos, moléculas, parentescos rotos, desplazamientos invisibles. Y ahora que por fin podemos leer una parte de ese archivo, el viejo retrato del imperio empieza a agrietarse justo por donde parecía más sólido. No en sus monumentos, no en sus mitos, en su sangre. Y quizá esa sea la revelación más incómoda de todas. Que las momias incas no solo están contando quiénes eran ellos, también están mostrando cómo funciona el poder cuando consigue escribir su propia versión del mundo y obligar a generaciones enteras a llamarla historia. Entonces la pregunta ya no es solo arqueológica, también es personal. Si hubieras vivido dentro del Tahuantinsuyo, ¿crees que habrías visto un imperio sagrado o una maquinaria política brillantemente disfrazada de destino? Y hay otra todavía más incómoda. Cuando una civilización repite durante siglos quién tiene sangre legítima y quién no, ¿está describiendo la realidad o fabricando obediencia? Déjalo en comentarios.